Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, hoy queremos volver a América Latina, a la América hispana, a Hispanoamérica, y detenernos en el hermano país del altiplano, en Bolivia. Bueno, sucede que en Bolivia, Evo Morales le ha pedido al MAS y al presidente Arce primarias del MAS, elecciones primarias. No me atrevo a llamarlas elecciones primarias abiertas porque eso no existe allá, pero le ha planteado elecciones primarias para definir el candidato presidencial para las próximas elecciones. Bueno, esta solicitud de Evo Morales lo hace a pesar de que él ha sido varias veces presidente y está impedido para postular por la actual constitución, por la constitución que él mismo promovió y aprobó. Ahora, es evidente que debe haber una autorización de el eje Cuba-Venezuela para que Morales plantee este tipo de iniciativas, habida cuenta que Bolivia se ha convertido en una especie de epifenómeno de las dictaduras de Venezuela y Cuba. De ahí que digamos, se formule una pregunta, ¿el castrochavismo acaso se divide en Bolivia o es solo una disputa controlada o un escenario en las tribunas? Bueno, muy importante para el futuro de la democracia de América Latina y también para el Perú, en medio de una crisis económica terrible que amenaza el futuro de Bolivia. Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a Juan Claudio Lechín, periodista, escritor boliviano, autor de varias novelas, de diversos ensayos y un permanente observador de la política latinoamericana. Buenas tardes, Juan Claudio, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias a ti. Bueno, ¿qué está pasando en Bolivia, crees? ¿Cuál es tu impresión? Tengo entendido que has estado en Bolivia recientemente. Sí, he estado recientemente, pero la coyuntura en realidad no modifica mayormente la mirada que tengo. Para analizar a los movimientos neocomunistas o fascicomunistas, como son los del socialismo del siglo XXI, que suben a través del fascismo electoral, como Mussolini y Hitler, eh, hay que entenderlos bajo un marco y a partir de ese marco profundizar en sus acciones. Porque uno de los elementos de ese marco es que son modelos político-militares, de tal manera que los modelos político-militares no tienen iniciativa propia, obedecen a un mando único. Y el mando único está en La Habana, para todos los casos, tanto para Venezuela como para Bolivia. Y si están en Bolivia, son representantes de Cuba. Ese es el primer elemento que para mí es importante marcar. El segundo elemento importante marcar para el análisis es que este tipo de modelos están basados en el engaño. De tal manera que todo lo que nos presenta tenemos a priori que desconfiar, ¿no? El comunismo, ya en su versión del siglo XX, como el neocomunismo, presenta variaciones de la realidad, que en su momento se dio a conocer como la posverdad, etcétera, tiene muchas versiones del engaño de crear una realidad paralela. De tal manera que apenas uno ve alguna acción de este tipo en esta cofradía, uno tiene que partir del principio de que hay una orden central de La Habana, que es la que les permite quedarse en el poder, les entrega relaciones internacionales, les entrega inteligencia interna, les cohesiona las Fuerzas Armadas a través de la delación, a través de la extorsión, una serie de mecanismos, ¿no? que sería largo mencionar. Y por otro lado, hay que tener presente lo que ya mencionamos del engaño, el cinismo y todo lo que Entonces, viene con el engaño. lo Entonces, que con ese marco entraremos al análisis, ¿no es cierto? Entonces, cuando vemos que el año 2019 cae Evo Morales por una emergencia relativamente light, no hubo violencia, no hubo ni siquiera
como en Venezuela el 2015, millones de personas en la calle, hubieron unas pititas que se pusieron en las calles y de pronto cae el gobierno de Evo Morales. Eso todavía no está claro. ¿Quién lo hizo caer? ¿Cómo cayó? Yo tengo una versión y lo hablaremos en su momento. Un año más tarde, dejando intactas absolutamente las estructuras del movimiento al socialismo, el partido de Morales, alimentado, instruido en Cuba, en sus cuadros medios y altos, gana la elección Arce, con más votos del que había tenido Evo Morales en el año 2005, que fue su momento estelar. O sea, Arce, un desconocido, gana con más votos que Evo Morales en su momento de caudillo mesiánico internacional, la chompita, conocido en todas partes, querido por la clase media intelectual, por los artistas. Y esa es una alarma para denotar el manejo irregular de la Corte Electoral. Morales se repliega a México, lo lleva a López Obrador a través de una operación bastante audaz, diplomática, y después termina en la Argentina. Para mí, desde el principio, lo querían convertir a Morales en un Che Guevara indígena, alguien que pudiera soliviantar al mundo indígena latinoamericano, que quedaba por soliviantar fundamentalmente el peruano. Lo reciclan a través de Chile. Boric acepta como un asesor principal a García Linera, el vicepresidente de Evo Morales, que había caído con él, y Boric lo recibe así como el gurú, ¿no? La piedra filosofal, que iba a convertir todo lo malo en oro. Y García Linera con el tiempo va demostrando su mediocridad, su incapacidad, toda una propaganda construida alrededor de su falta verdadera de conocimiento profundo. A Evo Morales lo intentan meter al Perú para soliviantar el Perú en repetidas oportunidades para que se constituya por ese contagio del indigenismo en un caudillo indígena. Lo que pasa con los cubanos, Juan Claudio, termino yo con antes esto, que continúe, termino con esto. Lo que pasa con los cubanos en materia indígena es que los cubanos no tienen indígenas y como son autorreferenciales, no saben la diferencia que hay entre quechuas y aymaras. Ya después podemos elaborar sobre eso. Adelante. pero digamos, en base a lo que has dicho, entonces estamos en una puesta de escena, no es una pelea real por el poder, ¿no es cierto? Claro, Porque yo, vamos a digamos, llegar. digamos, porque la tradición comunista de la pelea del poder es la eliminación del adversario, de Claro. Stalin, el propio Fidel Castro, Ah, ahí está Camilo Cienfuegos, ah, o en China, ¿qué te digo, no? La revolución cultural, ah, la banda de los cuatro. Entonces, cuando hay una pelea en la tradición comunista por el poder, generalmente el opositor que pierde muere. Entonces, ah. ¿cómo? Esto no se ve ahorita en Bolivia y pareciera que es una versión posmoderna de disputa neocomunista, colectivista, no sé cómo llamarlo. Pero no es disputa. Ahí viene una cosa muy inteligente que ha hecho, valga la redundancia, inteligencia cubana. Se equivoca al creer que Evo Morales, por ser indígena, por tener la calidad impuesta internacionalmente de líder indígena, que iba a soliviantar al Perú, no dándose cuenta que el Perú es quechua, es imperial, en tanto que quechua es el centro del imperio, y que Evo Morales es aymara y que los quechuas que hay en Bolivia fueron históricamente avanzadas, fueron enclaves quechuas en territorio aymara. O sea, eso no lo entiende Cuba. Por lo tanto, fracasa en las distintas oportunidades de querer meter a Evo Morales, cuando los mismos indígenas y el mismo Cusco y el mismo Puno se oponen a la inserción. Y bueno, ya finalmente el Estado peruano termina diciendo que no puede entrar, otras cosas. Pero lo importante es que el pueblo, ese pueblo que él iba, en tanto que este Che Guevara indígena iba a soliviantar, no coge candela, como dicen los venezolanos. Entonces, ¿qué hacen con Morales llevando semejante paquete de nuevo a Bolivia? Porque
quiero recordar que en todos los casos de la historia, cuando tú tienes caudillos feroces, cuando tienes gente armada después de la guerra, tú los reciclas para que no te causen daño interno, ¿no? Los ingleses mandaron a América, después de las guerras napoleónicas, agarraron a todos sus generales y a todos sus militares y los mandaron a América Latina por toneladas, para que no les causen internamente problemas. Y lo mismo han hecho casi todo. Es una vieja práctica militar. Ahora, ¿qué hacen los cubanos con semejante volcán? Le entra una cosa muy interesante y es que generan un bipartidismo político a dentro, partir dentro del dentro MAS. de Bolivia, dentro de Bolivia, porque genera un bipartidismo político dentro del MAS, pero el MAS ocupa eh, con esa dinámica de noticias, de confrontaciones, son gobierno y oposición. Entonces, la oposición se disminuye, O sea, la ¿no? verdadera oposición en esta Claro, virtual polaridad o esta puesta en claro, escena no existe. claro. La oposición Claro, de disminuye, se vuelve muy pequeña, muy magra, ¿no? Pierde relevancia, pero los que empiezan a ocupar el verdadero bipartidismo, digamos, Acción Democrática COPEI en Venezuela, Demócratas Republicanos en Estados Unidos, es esta dualidad. Que efectivamente las bases, porque tú sabes que toda tarea de inteligencia no la conocen las bases, ni siquiera los mandos medios. Las tareas de inteligencia generalmente las conoce el caudillo o los caudillos, y para abajo la gente se enfrenta de verdad. Pero en los resultados puedes ver que no hay muertos, no hay presos. O sea, no hay lo que toda tradición dictatorial eh, hace, ¿no? Presos hay de la verdadera oposición. Yanine Áñez, presidenta constitucional de Bolivia, elegida por sucesión constitucional, está presa. Unos y muchachos que se opusieron al MAS en el 2000, presos. Pero a el estos que gobernador de aparecen, el gobernador de Santa el Cruz. gobernador Camacho, preso. Pero a este Evo Morales, que apareciera ser como un rival, perfecto, es una cosa absolutamente democrática, ¿no? Es una cosa, parece de Ahora, primer ¿cómo mundo. crees, un poco para la especulación periodística, cómo crees que va a terminar esto? Cuando uno ve esta aparente polaridad entre ambos, la primera impresión que surge es que Arce controla el Estado, que Arce está más cerca de los cubanos, que controla la Fuerza Armada, que controla la policía, las instituciones, y Evo Morales un poco que es un caudillo histriónico, con apoyo popular, pero cada vez más desconectado del aparato. ¿Hay algo de cierto en eso? Mira, yo lo veo de esta manera, Víctor. Arce era un total desconocido. Era un hombre que había sido ministro, como tantos otros ministros, nadie los conoce. O sea, su nombre no está en el inconsciente colectivo al momento de votar, ¿no? Tú sabes que en términos de la publicidad política es súper importante meter colores, banderas, eslogan y caudillo o líder, ¿no? En la mente de la gente. eh, Cuando tú logras que el nombre de un partido político se difunda entre la población, tienes pues una riqueza política a tu favor sin necesidad de hacer nada. Comienzas de, ese, de esa tenencia, digamos, ¿no? En el caso de Arce, era un ministro de Economía, no lo conocía nadie. Esta disputa lo ha hecho posicionarse con un nombre, con un caudillismo. Y en el fondo no es él quien controla el ejército, siempre el ejército lo controla los cubanos, porque son los que tienen vigilada, inteligencia cubana tiene intervenido los teléfonos, lo que siempre, lo que hacen en Venezuela, intervinieron los teléfonos, previenen cualquier azonada, cualquier disensión dentro del ejército, inmediatamente cae algún coronel o general que esté en desacuerdo o conspirando. De tal manera que no es, esa es una pugna
a mi modo de ver, donde han logrado posicionar el apellido Arce, donde en la elección fraudulenta del 2020 no estaba posicionado. Eso fue fundamentalmente un trabajo de fraude. Ahora, si te solicitara una predicción, ¿cómo crees que va a terminar esta disputa bien original, ¿no? Quizá Sí, estamos, quizá estamos ante la primera innovación neocomunista de la vieja tradición comunista, porque sigue habiendo un partido único, es la sí, disputa del MAS, ¿no? sí. ¿Cómo crees que termine esto? Mira, yo pienso que Arce es el hombre de los cubanos. Tiene una formulación de bobo servil, que es la misma de Maduro, que es la misma de Ortega. O sea, los cubanos han desarrollado una, una sumisión de una característica psicológica muy particular. Y es un ser estúpido, cretino, que tiene, para estar en el poder, le rinde una sumisión absoluta, porque es un imbécil, ¿no? Arce, a pesar de que era un economista, no tenía criterio político, era un economista, todo el mundo hablaba de Arce que había mantenido la economía boliviana, lo cual era falso, lo que hacía era aplicar ciertas reglas de macroeconomía que las sabe un estudiante de macroeconomía 102 en cualquier universidad, y tuvo la suerte de los superprecios. Pero como Bolivia no es un sujeto de estudio, porque es un país sin importancia, la gente recibe como de oídas lo que pasa en Bolivia. Y ahí establece un criterio sin investigarlo a fondo, sin curiosidad. Entonces, en el caso de Arce, es pues un lanas, es un calzonazo. Eh, pero este hombre tiene la gran virtud de ser obsecuente, de en estos años, con esta disputa magnífica, fuerte, se tiran sillas de plástico, ¿no? Se confrontan, lo que en Bolivia llamamos una champa guerra. Champa son en el altiplano esos arbustos pequeños que hay, ¿no? Entonces, una champa guerra es cuando tú sacas esos arbustos con su raíz y la tiras al otro, ¿no? Entonces es una champa guerra, o sea, es una guerra de mentira. Eh, entonces, para mí que Arce es el hombre ya establecido, estructurado, es un hombre obsecuente, y ya han logrado los cubanos una cosa magnífica. Han sustituido lo que ya hicieron en Venezuela en 2013, han sustituido el caudillo mesiánico por la burocracia. Y eso significa una maravilla porque ya no tienes un caudillo mesiánico que tiene ocurrencias, ¿no? Un caudillo mesiánico un día se levanta con el pie izquierdo y de repente se le ocurren cosas, ¿no? Se le ocurre alguna... Bueno, Chávez ya no está, Claro, se lo y a llevaron. Chávez se lo llevaron los cubanos, no, no se lo llevó el cáncer. Eso ya está trabajado, ya está visto, ya está denunciado. Porque Ujú. si moría Fidel Castro, el líder del socialismo del siglo XXI iba a ser Hugo Chávez, que era carismático, era un tipo que tenía un discurso y plata. ¿Qué hacía Raúl Castro si se moría Fidel en esos años? Se quedaba relegado a ser un segundón. Chávez se lo tenían que llevar. Y fíjate que Chávez en diciembre Ujú. nombra a Maduro como su sucesor, que es un hombre de La Habana que ya va en el año 1984 a la escuela político-militar en Cuba, Nico López. Hay fotos de Maduro en la escuela Nico López del año 84 hasta el 86. O sea, no es poco lo que estuvo en La Habana, son dos Ahora, años. volviendo al tema de Bolivia, ¿no? En este escenario, la oposición boliviana, la oposición democrática, está sin posibilidades, no cuenta, ni siquiera No, que- puede gestar un movimiento opositor como el venezolano, porque más allá de que
el chavismo haya excluido a María Corina de Machado y a toda la oposición. Uno siente que en Bolivia hay una oposición real, actuando, soportando el autoritarismo, la dictadura, pero existe. En el caso de Bolivia uno no puede afirmar en esos términos. Sí, yo creo que mientras no haya un catecismo sobre la base de la cual se construya una militancia de fe democrática, de fe por la libertad, una generación de jóvenes creyentes profundamente en la democracia, con una capacidad de elaborar comunicacionalmente su discurso de adhesión a la democracia, no va a haber verdaderamente una forma de enfrentar a esta canalla, porque lo que precede al caudillo y lo que precede en la política a la organización no son las elecciones. Las elecciones en realidad son un resultado al que hay que llegar, en el cual hay que tener instituciones limpias. Lo que en la política cuenta, y eso los comunistas nos han enseñado de una manera diáfana, es el núcleo de creyentes del partido que van a hacer un apostolado por todas partes, que van a difundir una verdad, que van a difundir una idea sobre la democracia y la libertad. Antes era un poco más difícil, pero con mi ley nos ha regalado, y no lo estamos aprovechando, bocadillos muy fuertes de ese catecismo. O sea, si uno entra a internet y empieza a sacar los discursos de Milei y las cosas, uno en muy poco tiempo, un político, podría hacerse un catecismo básico para después enriquecerlo, un estilo. Milei es un tipo que usa el viejo estilo comunista de ir al choque verbal. Ya lo hemos visto con Petro, con López Obrador, que es la manera correcta de enfrentar, porque se trata no de una lid democrática, sino se trata una guerra de civilizaciones. De tal manera que el comunista, o el fachi comunista, o el neocomunista que está al frente, no es un rival, sino un enemigo. De acuerdo. Entonces, creo que lo que falta en Bolivia, como creo que en Venezuela, a pesar de la heroicidad de María Corina, lo que falta es esa formación de cuadros en base a un catecismo de Ahora, la libertad. ahora, si te planteara o te solicitara una proyección de lo que va a suceder en Bolivia, la economía boliviana va de mal en peor, ya no hay Claro, dólar. pues, El claro, modelo, el modelo está entrando en crisis, pero en claro, cualquier momento va a estallar claro. el modelo económico. Pero, digamos, partiendo de ese concepto, ¿no? Partiendo de esa realidad, el proyecto dictatorial en Bolivia se consolida o puede entrar en crisis, porque por momentos uno nota que en Bolivia hay una mayor autonomía de la sociedad con respecto al Estado que en Venezuela, por ejemplo. ¿Cuál es tu visión del futuro? Eso, mira, has dado en el blanco, en realidad lo que se necesita para instalar estos gobiernos absolutistas es un bloque social adepto y es un caudillo mesiánico. Ya ellos pasaron la época del caudillo mesiánico y tomaron todas las instituciones, el ejército, la policía, el Congreso, el sistema electoral, las autonomías, o sea, la judicatura, el sistema judicial, ¿no? Entonces, todos los órganos independientes están tomados. Falta la economía, que en general para estos modelos es la parte complementaria. El problema es que en ese proceso se han enriquecido muchos indígenas a través del contrabando, el narcotráfico y del comercio, en líneas generales, que se han vuelto caciques de la minería ilegal también. Se han vuelto caciques poderosos con una base social. De tal manera que los instrumentos, si yo fuera
si yo estuviera en la sala situacional cubana, obviamente aconsejaría instrumentos sutiles, como por ejemplo el tipo de cambio, que es lo que están haciendo. En Bolivia en dólares. Entonces, de pronto el tipo de cambio ha subido de 6 a 9, se fluctúa entre 8,5 y 9. Bueno, eso es porque Entonces, no hay dólares, pues, y va a seguir claro, subiendo. pero es que no hay dólares porque se los han gastado, porque no, porque hay restricciones con respecto al dólar. O sea, no solamente no hay dólares por un efecto lógico, sino no hay dólares por un efecto voluntario, ¿no? Porque si ves el Producto Interno Bruto boliviano, debería haber dólares. Si ves el narcotráfico, debería haber dólares. O sea, si ves la minería informal, debería haber dólares. Pero hay un trabajo para privar a Bolivia de la existencia de dólares, ¿no? De castigar, las viejas políticas de castigar al que Esta es, cambia digamos, dólares. aumentar la pobreza para que el Estado tenga más posibilidades de organizar las redes clientelares que vemos en Venezuela, algo de eso. Sí, y debilitar a las burguesías aymara, a la burguesía quechua y a la burguesía tradicional. Porque en el fondo tienes varios frentes por debilitar. O sea, para conquistar el poder, el MAS se alió con el mundo indígena, pero ese mundo indígena, como en el caso de los rusos con los oligarcas, generó una oligarquía indígena. Lo que pasa es que no la controlan como la controla Putin, ¿no? Entonces Ujú. son oligarquías familiares, ¿no? En síntesis, Juan Claudio, digamos, la sociedad mantiene márgenes de autonomía, la sociedad civil, las organizaciones. Eso se nota, es notorio. El MAS y el Estado no logran controlar. Algo parecido, tiene una cierta característica parecida a la emergencia, a la sociedad peruana. Algo de eso existe en Bolivia. Sí, sí. Yo pienso que en gran medida la ofensiva revolucionaria que hizo Fidel Castro contra la sociedad cubana en el 68, 67, que en un día nacionalizó 50,000 pequeñas propiedades, no se puede hacer en Bolivia. Están intentando hace tiempo vulnerar la economía, pero no solamente es la economía del pueblo en general, sino es la economía de Santa Cruz. O sea, Santa Cruz se ha vuelto el Hong Kong boliviano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a Santa Cruz se ha volcado, calcula que hace 10 años había 1,5 millones de habitantes y en 10 años hay 3. Santa Cruz ha duplicado. O sea, Bolivia, digamos que se Y ha, Bolivia tiene 11 millones de habitantes, ¿no? Más se o ha, menos. se ha ido, pues, la mayoría de la gente a Santa Cruz y sigue llegando. O sea, no, Bueno, porque Santa Cruz se ha abierto a un libre mercado. Ves las zonas de migrantes indígenas, súper prósperas, ricos. Tanto ha cambiado Santa Cruz, la fisonomía, la vieja fisonomía tropical, camba, que ya ves morenada, ¿no? Diablada, o sea, todas las expresiones vernaculares de la minería boliviana del Ande, ¿no? No solamente son andinas, son orureñas, son de la minería, el culto al diablo, al subsuelo, ¿no? Ya están en Santa Cruz y festejan carnavales, Virgen del Rosario, todos los santos, ¿no? de acuerdo, Juan Claudio. Entonces, es un problema, pero tú sabes que los camaradas no paran. Ya encontrarán alguna manera Hasta de, que no surja la respuesta claro, democrática que tú señalas, ¿no es claro. cierto? Esta respuesta ideológica, cultural, en fin, esa voluntad para pelear la libertad. En fin, Juan Claudio, te agradezco infinitamente por esta conversación, por estas reflexiones, muy interesante. Y bueno, Bolivia tarde o temprano va a recuperar su libertad. Todos lo sabemos. Te agradezco. Víctor, como siempre, muy agradecido contigo. Eres no solamente un amigo al que admiro, tu nivel teórico, tu nivel periodístico, está de más decirlo, eso lo sabe todo el mundo, pero además soy un gran admirador de tu nivel como intelectual, como teórico.
como Gracias. un hombre que sabe conceptualizar la realidad. Y la verdad que siempre me siento cómodo en tus entrevistas y te mando un abrazo, que esta sea la ocasión. De igual Gracias. manera, Juan Claudio, es el mismo sentimiento, la misma actitud. Te agradezco infinitamente, ¿no? Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.